espero que esté bien, deseamos que esté bien, porque más allá de las dificultades y las circunstancias, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Muy bien, hoy día voy a hablar algo esperando que podamos guardar en nuestro corazón, también corroborar con la palabra, porque es justo de que nosotros podamos, de todo lo que se habla, tiene que ser sustentada por la palabra. Amén. Muy bien. Permíteme hacer una breve oración, por favor. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Señor, por favor, queremos meditar en tu palabra. Señor, queremos disponer nuestro corazón en humildad, Señor, para poder escuchar y poder reflexionar con respecto a lo que podamos compartir en esta mañana. Y queremos, Señor amado, de que tú nos motives, no solamente a obedecerte, sino a buscar, Señor, la verdad por la cual podemos y debemos vivir según lo que está escrito, Señor. Gracias te damos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Acompañen por favor en sus Biblias en el capítulo 2 de Romanos. Hoy le he puesto por título, el testigo silencioso que habla. Parece una paradoja, pero vamos a ver de qué se trata. Muy bien, ya lo tiene capítulo 2 de Romanos, por favor acompáñeme. Voy a leer todo el capítulo 2, dice lo siguiente. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenarás a ti mismo, porque lo que juzgas hace lo mismo. Mas, sabiendo que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tenían ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acosándolos o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El testigo silencioso que habla. El apóstol Pablo nos da como referencia de que los judíos han sido determinados como pueblo de Dios para sus propósitos. Ustedes recordarán que en el monte Sinaí Dios dio la ley al pueblo de Israel, a los judíos, para que estas leyes rijan sus vidas a nivel personal y dentro de la sociedad, como nación.
que el apóstol Pablo está haciendo el contraste es en aquellos que tuvieron la ley y tienen la ley hasta hoy, y aquellos que antes de que la ley fuera determinada o dada a una nación, la gente tenía una ley natural, las personas tenían una ley natural en el corazón que Dios había puesto. Estas leyes naturales que todo ser humano posee, lo que determina de hacer lo bueno y lo malo delante de Dios. Cabe mencionar de que antes de que el pueblo judío pueda ser escogido por Dios a través de Abraham, había civilizaciones y otras naciones que también vivían bajo sus propias leyes. Tenían normas de conducta. Pero esas normas eran regidas por una ley universal y natural que todo ser humano posee, que está dentro de sí mismo. A esa ley, Dios lo llama, o el apóstol Pablo menciona, apela a la conciencia del ser humano. Ante este hecho, podemos decir que todo ser humano es un ser moral, naturalmente, que sabe que hacer lo bueno y sabe lo que es hacer lo malo. No hay nadie que nos pueda decir esto es bueno, esto es malo. No necesitamos una ley escrita para entender lo que es bueno y lo malo, porque está escrita en el corazón del hombre de una manera natural y universal para toda la humanidad. Y allí nosotros sabemos que no es necesario saber o que nos digan, ¿sabes qué? El mentir es malo, porque nosotros sabemos, aunque no tuviéramos la ley escrita, sabemos que mentir es malo. Cuando determinamos que alguien roba, sabemos que es malo. Y el que roba sabe que es malo. Y no necesita de una ley escrita para determinar lo que es bueno y malo, porque sabe que lo que hace es malo. Así podemos enumerar un montón de cosas que el ser humano cotidianamente está inmerso en tomar decisiones que afectan para bien o para mal sus decisiones. Pero en este caso, el apóstol Pablo, para determinar que Dios es un Dios justo, nos enseña a través de que Dios juzga, a través de la conciencia que puso en cada ser humano conforme a sus obras. La Biblia declara que aquellos que no tuvieron ley son ley para sí mismos. Y como Dios puso conciencia es para ¿qué? Para defendernos o acusarnos con sus razonamientos. Ante este hecho, no hay absolutamente nada, en primer lugar, que no pueda ser conocido por Dios. Dios todo lo conoce, por eso es Dios. Dice la palabra, antes que el pensamiento esté aquí, Dios ya lo conoce. Es por eso que Él conoce las verdaderas intenciones que nosotros hacemos, porque Él conoce el corazón del hombre. ¿Correcto? Ahora, Pablo dice que todo lo que puedas hacer, de todo lo amable, de todo lo justo, de todo lo que es buen nombre, al final concluye diciendo, en esto debes pensar. Si hay virtud alguna en esto debes pensar. No de acuerdo a mi propia justicia, no de acuerdo a mi propio precepto, no de acuerdo a mi propia convicción, sino de acuerdo a lo que Dios determina, lo que es bueno y lo que es malo. Entendiendo que la ley natural de hacer lo correcto, Dios ha puesto en el corazón del hombre. Eso es lo que hace nuestra conciencia. Nosotros, en nuestro cotidiano vivir, cometemos errores. ¿O hay alguien que aquí no haya cometido pecado? Todos, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 1 dice esto, que si alguno dice que no tiene pecado, la verdad no está en él. Está mintiendo, es un mentiroso. Si dice que no ha pecado, le está haciendo mentiroso a Dios. Y eso no puede ser pasado por alto. Sabemos nosotros que todos pecamos delante de Dios, ¿correcto? Ahora, Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Un salmo dice, antes o en el vientre de mi madre he sido concebido, en pecado he sido concebido. Frente a un hecho que no podemos huir o desligarnos de esta verdad, es que el hombre, por naturaleza, es un ser perverso. El hombre por naturaleza es malo.
¿Por qué decimos esto? Porque Dios es bueno. Si Dios es bueno, y la palabra para bueno es absoluto, no hay ninguna mancha en él, nos quiere decir que nosotros somos malos por naturaleza, porque nosotros no somos Dios. Dios es el único bueno. Vino un joven rico y dijo, maestro bueno. Jesús dijo con toda verdad, bueno, ¿por qué me llama bueno? Solamente Dios es bueno. Eso es verdad, Dios es bueno. Pero también sabemos que Dios es justo. Y lo justo es que la justicia prevalezca ante todo. Nosotros somos malos por la naturaleza. Lo justo es que nosotros seamos juzgados de acuerdo a nuestras obras. Y la sentencia o el veredicto de nuestras obras nos declaran que somos culpables. ¿Tienes algo que altercar contra Dios? ¿Tienes un razonamiento bueno de declararte que tú eres justo delante de Dios? No hay forma. El hombre es malo, sus obras son malas, por lo tanto, el veredicto es culpable. Eso nos pone un poco tristes porque no hay forma de que uno pueda acercarse a Dios con nuestras propias obras, con nuestros propios méritos, haga lo que hagas. Así pensemos que no hemos cometido algo malo o algo tan trascendente o algo que ha hecho tanto daño a alguien. El hecho es que por naturaleza nosotros somos malos. Dios lo sabe, nosotros lo sabemos, porque hay una alarma dentro de nosotros que Dios puso, que el apóstol Pablo aquí menciona, que es nuestra conciencia. A tu conciencia tú no le puedes engañar, ¿verdad? Vendrá una persona a decirte, ¿sabes qué? Te has equivocado en esto. Podrás negar 1000 veces, cientos de veces. Podrá venir alguien como testigo a decirte que lo que has hecho es esto. Podrás negar otras 100 veces. Y a veces en esos casos, cuando la gente no quiere declarar lo que ha hecho, le decimos que quede en tu conciencia. Ya con eso hemos ganado la batalla. Que quede en tu conciencia. Es verdad. Nuestra conciencia acusa o nos defiende con sus razonamientos. Ahora, lo interesante es que Dios cuando pone algo lo pone con un propósito. Y dice la palabra que mayor que nuestra conciencia inclusive es Dios, porque Él lo conoce todo. Antes de que el hecho fuera llevado a cabo, Dios ya lo sabe. Antes de que albergue mi mente ese pensamiento, Dios ya lo conoce. Pero Dios puso en nosotros una alarma y damos gracias a Dios por eso, porque es una verdad que se puede experimentar el día a día, el hecho de que Dios puso conciencia en nosotros. Cuando usted hace algo malo, hay una alarma que está sonando que dice que has hecho algo malo. Cuando haces algo malo y ese algo malo es sacado a la luz, es posible que traiga vergüenza. Algunos hombres en el Antiguo Testamento ha ocurrido eso. Pero más que la vergüenza debe traer arrepentimiento, porque es el propósito final. Cuando nuestra conciencia nos acusa de que haya un verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros no hacemos caso a esa alarma, Pablo dice en Corintios de que algunos cauterizan la conciencia. Esa cirugía o ese hecho, ese acontecimiento de cauterizar la conciencia es de producir, de no ser sensible o de tener la insensibilidad ante lo natural de las cosas, de cuáles son buenas y cuáles son malas. Y es muy peligroso cuando esto hacemos porque perdemos el rumbo de lo que es correcto, del sentido común de las cosas. Y cuando no hacemos caso de esta conciencia que nos acusa, podemos o dejamos que inclusive formas de pensamiento, ideologías tomen el control de nuestros pensamientos y se cumple cuando decimos, o cuando dice la Escritura, que a lo bueno llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Porque hemos perdido toda sensibilidad de lo natural que Dios ha puesto en el corazón del hombre para definir y saber lo que es bueno y lo que es malo. Cuando eso sucede, estamos en un peligro de destruir por completo lo que Dios quiere que preservemos.
El hombre por naturaleza es un hombre moral, no amoral, ni debe ser inmoral. Pero producto de no tener conciencia de Dios, de vivir bajo sus preceptos, es que estamos condenados a vivir lejos de Él y como consecuencia en nuestros propios razonamientos. Y en nuestros propios razonamientos estamos o somos enemigos de Dios. El apóstol Pablo, capítulo 1 de Romanos, verso 18, dice que el hombre detiene la justicia de Dios con su injusticia, habiendo conocido las cosas de Dios, las cosas que podemos percibir naturalmente de que hay un creador de todo esto. Decidieron desligarse de Dios, no darle a Él la gloria y la honra, sino a otras cosas. Y de ahí viene la decadencia del hombre, cuando Dios dice que cuando el hombre no tiene en cuenta a Dios, Dios les entrega a una mente reprobada, para hacer lo que ellos quieren, que vivan bajo sus propios razonamientos, pero eso no invalida la ley que Dios puso en el corazón del hombre, porque por eso, dice la Escritura, un día seremos juzgados por nuestras obras. En nuestro cotidiano vivir, nosotros lidiamos constantemente en tomar buenas o malas decisiones, de escuchar lo bueno y desechar lo malo, o de escuchar lo malo y desechar lo bueno. Estamos constantemente en esto. No solamente entre la sociedad que nos presenta el sistema, en la cual estamos todos de alguna manera relacionados, sino en el hecho de nuestra vida diaria, cotidiana, con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, con nuestro hermano o en la congregación. Aquí el apóstol Pablo hace una tremenda, digamos a decir, una confrontación, entendiendo de que la ley es dada al pueblo judío para que viva por ellas, y entendiendo de que los que no son judíos, los gentiles, o los griegos, en este caso como se menciona, tienen una ley natural en sus corazones. Ahora, nosotros, cuando queremos tener esa sensibilidad de Dios, el apóstol Pablo nos recomienda de que debemos ser constantemente conscientes de la presencia de Dios, para que nuestro diario vivir pueda ser orientada por Él y podamos tomar buenas decisiones. Un caso muy conocido por nosotros en las Escrituras es, y a veces tomamos como referencia, de un gran hombre de Dios, sin embargo, que fue tan humano como nosotros, las mismas tentaciones, quizás las mismas circunstancias, quizás con otras responsabilidades, pero al fin y al cabo tenía las mismas pasiones, las mismas circunstancias de tentaciones. Ustedes recordarán que el rey David, lo que empezó en su mente, le llevó a cabo un pecado más escandaloso que otro, llegando a la cúspide de algo tan así es, ante los ojos de Dios. Tanto así que su pecado llegó a conocerse en las naciones vecinas y blasfemaron contra el nombre de Dios por causa del pecado de David. No se olviden de que David, el pecado empezó en su mente. Dice la Escritura que él codició algo que no es suyo, codició una mujer que no era su esposa, no era su mujer. Eso le llevó a cabo a cometer un hecho mayor del tan solo de un simple pensamiento, de un simple deseo. Es por eso que la Escritura, en los mandamientos morales que Dios dio a la nación de Israel, que por lo tanto también está en nosotros, habla de la codicia. Es un hecho de que no se puede palpar, simplemente está alojado en el corazón y en la mente del hombre. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿correcto? Ni su asno, ni esto, ni esto, ni esto. Y es algo que no podemos verlo, la codicia no podemos verlo, a menos que se lleve a cabo en el hecho de ver, sí, esa es una codicia, pero empezó primero con un pensamiento. Como dice la Escritura, todos los malos pensamientos nacen en el corazón del hombre, o están en el corazón del hombre. Las disensiones, ¿no es cierto? Los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, nacen o están en el corazón del hombre. Ante este hecho, David
una cosa le llevó a otra cosa mayor, porque cada vez quería tapar su pecado y cada vez era más grande, era más difícil tapar el pecado, hasta el momento en que Dios tuvo que confrontarlo. Y Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado. Nosotros aseveramos que el pecado puede ser grande o pequeño, pero en el hecho de que como pecado, Dios no tolera el pecado. Lo que Dios tiene sí es misericordia y paciencia, dice la Escritura. ¿O acaso ignoras o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Eso debería llevarnos, en el hecho de ver que todavía no hay juicio sobre nuestras vidas, debemos entender que Dios es paciente, misericordioso. Un ejemplo bien claro es cuando Dios determinó destruir a Nínive. Le hizo saber al profeta que Dios quería destruir a esta nación, porque se había vuelto perversa, desde el menor hasta el mayor, todos. No solamente era un hecho de que eran pecadores de manera natural, sino se habían vuelto perversos. Y el pecado lo que hace es eso, lo pervierte al hombre. Pervierte lo que Dios hizo de manera maravillosa. Que Dios hizo un ser moral para determinar lo que es bueno y malo, de saber lo que es bueno y malo. El pecado lo que hace es pervierte al hombre. Y Nínive había llegado a esta condición. Y Dios dijo que iba a destruir. Pero cuando llegó el anuncio del profeta Jonás, dice la Escritura que todos hicieron arrepentimiento. Desde el menor hasta el mayor hay uno. ¿No es cierto? Con cilicio, es una muestra de un genuino y verdadero arrepentimiento. Y lo que Dios conoce en nuestro corazón, sabe cuando realmente un verdadero y genuino arrepentimiento en nuestros corazones. Nosotros sabemos cuándo, un hecho, cuándo es que nos arrepentimos de una manera honesta. ¿Correcto? Ahora, frente a esto, ante estas circunstancias, el cotidiano vivir de nosotros, nos enfrentamos seguramente mucho ante estas circunstancias. Cabe mencionar que la Biblia apela a esto, que la iglesia debe ser una en amor, que debemos soportarnos unos a otros, porque sabe Dios que nosotros estamos propensos a hacer lo malo, porque esa naturaleza pecaminosa está en el corazón del hombre, y lidiamos constante y diariamente con eso, a cada instante, a cada segundo, un pensamiento, un dicho, un hecho. Y es cuando nosotros debemos ser conscientes de la presencia de Dios, que anhela, que determina, que no solamente debemos ser oidores de la ley, sino los hacedores, en este caso, de ser conscientes de la ley moral que Dios puso en el corazón del hombre. Ahora, nosotros sabemos de que si nos acercamos humildemente y honestamente delante de Dios, según San Juan 1.9, 1 San Juan 1.9, de que dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Correcto? ¿Sabemos esto? Es verdad. Y si cuando nosotros cometemos errores o pecados, dice que tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo el Señor. Entendemos entonces de que nuestra vida diaria está bombardeada constantemente con circunstancias que nos hacen tomar buenas o malas decisiones en cuanto a la santidad y en cuanto a lo que Dios determina que su iglesia y su pueblo debe estar constantemente purificándose. Ustedes saben que Dios condena mucho el hecho de que podamos emitir juicios sobre la gente. Lo dice muy claro. Tanto es así que en la ley era considerado algo muy terrible delante de Dios. Cuando Dios determina en su palabra de que nosotros debemos tratar, esforzarnos en la santidad, implica todas las áreas de nuestra vida que deben estar rendidas completamente ante el Señor. A veces nosotros tomamos de una manera muy trillada este término, ¿no? Cuando dice que nosotros hay dos personas y queremos animarnos como iglesia porque no vinieron más por A o B razones, decimos, donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está el Señor, amén, y decimos y nos alegramos a nosotros mismos.
nos motivamos a esto. Pero sacamos de un texto, de un contexto totalmente diferente que el escritor Mateo está tomando. Mateo era un judío que escribió, obviamente, por inspiración del Espíritu de Dios. Y justamente como buen judío sabía de la ley y cita justamente Deuteronomio 17:6 para hacer referencia a este hecho y que nosotros de repente no lo tomamos de una manera correcta. El énfasis o el contexto en el cual el escritor está hablando es de que tiene que ver con aspectos de disciplina, con aspectos de corregir algo que está mal. Y la Biblia tiene sus formas, o tiene la forma correcta como hay que hacerse. Y justamente el 18 de Mateo dice que en medio de dos, dice Deuteronomio también, que hace referencia a Mateo, delante de 2 o 3 testigos, es necesario que se traiga este hecho para ser corroborado y emitir la justicia que merece de acuerdo al hecho. En ese contexto está hablando el escritor Mateo, donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está en medio de ellos Dios para corroborar algo que se ha determinado, cómo es que se debe llevar a cabo un determinado tema para ser llevado a un juicio. A veces nosotros sacamos de contexto algunas cosas porque así hemos aprendido, así lo citamos, sin embargo, valgan verdades, hay que entender en la real dimensión de la Escritura. Ahora, las aplicaciones pueden ser muchas, pero entendiendo de que Dios no solamente está cuando hay 2 o 3, sino está a nivel personal, porque Dios es un Dios personal que se interesa por cada uno de nosotros de una manera muy personal, valga la redundancia. Ahora, el hecho es, nosotros, ¿qué hacemos con nuestra conciencia? ¿Qué hacemos cuando nuestra conciencia nos acusa? ¿Qué hacemos cuando esa alarma se enciende cuando algo estamos haciendo mal? El peligro, como les había mencionado, es de que cuando no hacemos eso, empezamos a cauterizar nuestra conciencia y perdemos la sensibilidad. Desde un hecho más simple hasta un hecho más complejo. Cuando nosotros caemos en una circunstancia que no queremos confesar, el salmista dice lo siguiente: cuando él no había confesado su pecado, se empezaron ¿a qué? Su carne, dice que empezó a sentir los estragos del pecado. Y cuando nosotros vemos las circunstancias o los hechos muchas veces de la conducta o de la consecuencia de nuestros pecados, muchas veces son diferidos o tienen como resultado en enfermedades. ¿Verdad? La falta de perdón es uno de ellos. Cuando no tenemos este hábito de nosotros reconocer en primer lugar nuestras faltas delante de Dios, y como acto segundo de cuando ofendemos a alguien no somos capaces de pedir perdón, o en el otro caso cuando nosotros somos ofendidos no recibimos perdón, pues se crea una circunstancia que mella, que disminuye, que merma nuestra circunstancia o nuestra libertad delante de Dios para vivir como Él quiere que seamos. Cuando nosotros somos juzgados de una manera equivocada, cuando nosotros somos culpados de algo que no hemos hecho, normalmente uno se siente mal. Es natural. Hay una reacción ahí natural que cuando alguien habla mal de uno, o de ustedes, o de cualquiera de nosotros, o de la gente en particular, la gente se siente mal cuando viene de alguien cercano, ¿verdad? Pero cuando no has hecho algo malo, y la Biblia declara que tu conciencia es la que te acusa, o te defiende con sus razonamientos, lo que dice el apóstol Pablo es: tú tranquilo. Tú has hecho bien, no hay culpa en lo que has hecho, siéntete tranquilo. ¿Correcto? Pero cuando has hecho algo malo, tu conciencia te acusa, hay testigos de lo que has hecho algo malo, debes sentirte mal. Pero no para una cuestión de humillación y de vergüenza, aunque debemos sentirla por dentro, porque es lo que causa, el pecado causa vergüenza. Pero delante de Dios debe traer un arrepentimiento, porque eso es lo que busca Dios. Arrepentimiento. La Biblia dice que por su bondad, por su benignidad, pacientemente
esto debe llevarnos o conllevarnos a un verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es más aquello que da una vuelta contraria al sentido que estamos nosotros teniendo. Si esto sabemos que es malo, hay que dar toda la vuelta, o media vuelta, como se dice, ir por el lado correcto. Parece simple, y lo es. El hecho de que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que nos impide poder tomar decisiones tan simples, pero tan poderosas a la vez, porque consideramos y confiamos en que Dios es el que hace y dice cómo es que debemos llevar nuestra vida constantemente o cotidianamente, santa y agradable delante de Él. ¿Correcto? Ahora, ¿acaso Dios es injusto? En primer lugar, Dios es bueno. Si Él es bueno es porque nosotros somos malos. Si Él es justo, nosotros somos injustos. Esta es una verdad que golpea mucho o nos trae mucho a conciencia de que nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, que pueda traer bendición de Dios por nuestros propios medios. A Dios le pertenece la salvación. Él es el autor de la salvación, de toda la salvación. Al momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, de Él es la salvación. Él da el don del arrepentimiento. Y en el proceso de nuestra redención, en el proceso de nuestra santificación, Dios también sigue siendo el autor. Porque de Él es la salvación completa. Y lo que debe llevar a cabo nosotros es ser conscientes de que nosotros fallamos delante de Dios. Pero no para nosotros desmoronarnos frente a esta situación. O ya decir, ¿sabes qué? He fallado a Dios, yo no puedo continuar porque me siento como un hipócrita siguiendo a Dios sabiendo que hago lo malo. Está bien sentirse eso porque es tu conciencia que está golpeando que algo tienes que arreglarlo. Y Dios nos dio la salida frente a esas circunstancias de que debemos venir a Él para que Él nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Tan simple como eso. Pero también nosotros sabemos que batallamos con algo que es el orgullo natural del ser humano, que cree, que aún piensa que puede seguir agradando a Dios por sus propios méritos. Y entendiendo que el único que se merece la gloria y la alabanza de nuestra salvación es el Señor. Para gloria y alabanza solamente suya. ¿Correcto? Ahora, ¿qué hacer nosotros cuando nos enfrentamos frente a esta circunstancia? De que queremos avanzar y hay cosas, nosotros sabemos, somos conscientes de que hemos fallado a Dios. La Biblia es clara. No hay mucho misterio en eso. Simplemente, ven al Señor, confiesa tu pecado, apártate de ese pecado y alcanzarás misericordia. Eso dice la Escritura. Confiesa tu pecado, apártate de él y alcanzarás misericordia. Es tan simple. Pero nosotros justamente continuamos en el hecho de vivir en la misma circunstancia, de sentirnos culpables del pecado. Uno es porque no le confesamos y otro es porque no nos sentimos fortalecidos por las cosas que Dios ha determinado, por las herramientas que Dios nos ha dado para mantenernos firmes al momento de ser tentados. Y esa es la Escritura. Esa es la Escritura. No por algo la Biblia dice que debemos ser protegidos por el casco o yelmo de la salvación. Porque la salvación no solamente es un hecho de repetir una oración el día que tú entendiste que eres pecador y que necesitas el perdón de Dios, sino el hecho de considerar que va mucho más allá, que la salvación es eterna y le pertenece solamente a Dios y que Él guarda nuestra salvación perpetuamente en Jesucristo. Entonces eso nos determina a nosotros poder entender de que no podemos sacudirnos de las circunstancias en que nos encontramos y poder seguir otra vez de pie, caminar y seguir justamente por el camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. De otra manera, estaríamos lejos, alejados de Dios, ignorando sus verdades, desestimando o teniendo en poco o nada sus mandamientos, sus preceptos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido quién es Dios y lo que Dios debe significar para nuestra vida.
Nuestra vida absoluta depende totalmente del Espíritu de Dios. Depende totalmente de que sus palabras cobren o germinen en nuestros corazones. Y la Biblia dice solamente el que tiene oídos va a oír, en el hecho de un sentido espiritual. El que entiende las cosas de Dios va a entender lo que Dios determina para sus vidas. Si no tenemos esa honestidad y esa humildad de poder ser enseñados por Dios, cualquier pensamiento nos parecerá bueno, cualquier forma de vida nos parecerá buena. Sin embargo, la única forma que nosotros podemos estar tranquilos, conscientes, seguros de que nuestra vida es eterna con Dios, es cuando hayamos creído lo que Él determina para nosotros. Amén. Ahora, amada iglesia, el salmista David dijo lo siguiente, y compone uno de los salmos más hermosos, que nosotros seguramente nos sentimos identificados con él cada vez que nosotros nos sentimos en esas circunstancias. Cuando él declara que en pecado había sido concebido, que el pecado estaba en él naturalmente, de que cuando él determina que solamente contra él, contra ti solamente he pecado. De todo lo malo que podemos hacer es la ofensa principal, es con Dios, es hacia Dios. Y David reconoce que solamente Él puede traer paz al corazón del hombre cuando hacemos lo que Él dice. La Escritura es bien clara. Aquel que confiesa su pecado y se aparta de Él, alcanzará misericordia. Gracias a Dios por esa ley natural que puso en el corazón del hombre. Así es que todo ser humano no tiene excusa de saber lo que es bueno y malo, porque ahí su conciencia se lo dice. Cuando eso no sucede, va a suceder lo que dice Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Que cuando el ser humano es entregado a una mente reprobada, cuando la conciencia ha sido cauterizada, harán de continuo el mal, y cada vez será más perverso el accionar. Y ahí está mencionado todas las cosas aberrantes que el ser humano es capaz de hacer, tan solo cuando no tiene cuenta o no tiene conciencia de un Dios moral, de un Dios justo, de un Dios verdadero, de un Dios santo. Y lo que el salmista David hace es como ejemplo para nosotros. Señor, si hay pecado dentro de mí que está oculto, házmelo saber, para que yo te los confiese. No hay nada mejor y más liviano en nuestro caminar que nosotros estemos en paz con Dios a través de haber arreglado nuestras cuentas con Él. Dice la Biblia, si tus pecados fueren tan oscuros o tan rojos, Dios lo viene a hacer como blanca lana, como blanca nieve. Así de maravilloso es el Señor, de que Él no hace acepción de personas. Basta con entender que nosotros necesitamos humillarnos delante de Él para que Él nos exalte. Y por su grandeza, en agradecimiento a ese hecho, nosotros exaltemos su santo nombre. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora. Señor, bendecimos tu palabra. Por favor, permítanos vivir de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a lo que tú quieres que el hombre, Señor amado, viva de acuerdo a tus palabras. Está escrito que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias, Señor, por la conciencia que has puesto, tus leyes naturales, universales, expuestas en nuestro corazón, en el corazón del hombre, aún no teniendo la ley escrita, Señor amado. Somos ley para nosotros mismos, algo que tú has puesto para beneficio nuestro. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.